¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues nosotros nos toca el grupo 3. Entiendo que todos tienen ya las preguntas y han revisado con alguno de sus adscritos las respuestas. Entonces, si quieren, vamos revisando una por una. Déjenme, es que este es virtual. Ok. Considerando, aquí ponen, bueno, eh, ya de preguntas a resolver por el grupo 3 es analiza la elección de los esquemas de primera y segunda línea. ¿Qué factores clínicos y logísticos influyen en la secuenciación del tratamiento? Y bueno, eh, dentro de los primeros puntos es considerando la función renal. No, ese es del grupo 2. Nosotros sí nos toca lo de la línea de tratamiento. ¿Alguien quiere comentar? ¿Quiere comentar alguien o lo escogemos como ustedes quieran? Digo, al final el chiste es que ustedes discutan y que ustedes ya tuvieron alguna discusión en su sede. Voy a aprovecharme que está la doctora Fabiola Gudiño. Hola, justo acabo de ponerles en el chat la pregunta. Se Por- analiza la elección de los esquemas de primera y segunda línea. ¿Qué factores clínicos y logísticos se incluyeron en la secuencia de tratamiento? Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Quieres escoger tú, Fabiola? Escoge tú uno y luego yo A escojo ver, uno para que. ¿quién será? A ver, Fernanda Tena, ¿no? O Nadia Limón. No. A ver, Gael Garibay. ¿O cómo tratan en su hospital los pacientes que llegan con falla renal? Si quieren comentarlo. Digo, yo sé quién sí me va a contestar, porque debe estar ahorita riéndose y siente la presión, pero me estoy brincando. Pero creo que vamos a tener que. A ver, Estefanía, ya sabías que te iba a preguntar. Bueno, hola, Ay, soy Hola, Alejandro. Alejandro. perdón. Perdón. Bueno, si quieres, Estefanía, y A ver, Alejandro, ahorita sí, le damos chance. bueno, este, tal vez iniciaron con ese esquema debido a que, digo, desconozco si no tenían otros tipos de línea, pero en pacientes con enfermedad renal, pues lo ideal a lo mejor hubiera sido que hubieran empezado con un esquema con BTD, ¿no? Mejor, con Vortetal y Dexa, debido a que estos, pues, medicamentos se ha visto que pues se puede utilizar en pacientes con una toxicidad renal pues marcada. Incluso pues el paciente que se protocolizó para trasplante, a lo mejor de primera línea, siguiendo por ejemplo estudios que se han utilizado como el Casiopeya, pues se han visto pues buenas respuestas en justo profundizar la MR o llegar a una respuesta completa. Entonces, digo, yo creo que a lo mejor lo ideal fue que hubiéramos empezado con un BTD y pues la segunda línea que utilizaron ellos, pues no la veo mal, pues. De acuerdo contigo, Alejandro. Creo que hay que irnos desde inicialmente pensar lo que decías, el estudio Forte por ahí, estudios, em, el máster, estudios que analizaron el utilizar inhibidores de proteasoma de primera línea
sumado al Unimid y el dexametasona. Uno de ellos fue el primero, fue el Forte, precisamente que comparaban esto, ¿no? De utilizar, comparando con tener el inhibidor de proteasoma con un IMID contra tener un inhibidor de proteasoma o no utilizar el IMID, o utilizar más bien un alquilante tipo ciclofosfamida. Y lo que se demostró finalmente es que es mejor utilizar en primera línea los inhibidores de proteasoma, ¿no? Que era lo que comentabas. Hoy en día llama la atención, estoy de acuerdo con lo que comentas, que no está mal la segunda opción que dan de tratamiento. Y una realidad en nuestro país es la medicina basada en existencia, ¿no? Lo que tengo a la mano y ellos empiezan una segunda línea y después la tienen que cambiar porque parece ahí tienen un desabasto y luego lo regresan. Pero bueno, carfilzomib, daratumumab, dexametasona en una segunda línea. Entonces, aquí aprovechándome un poquito, es recordar qué medicamentos se tienen que ajustar en pacientes con falla renal. No sé si alguien conoce esta parte, tomando en cuenta que este paciente empezó incluso con 8 de creatinina, una depuración en 15 y lo metieron a diálisis. ¿O qué especificaciones tendrían que decir para el tratamiento en los pacientes que están en terapia sustitutiva? Alguien que quiera contestar aparte de Alejandro, que ya nos acompañó. Yo puedo contestar Adelante, ahora. adelante, Stephanie. Pues justamente era lo que revisábamos hoy, mientras revisábamos el caso, comentábamos que pues buenas opciones de tratamiento en pacientes que tienen, que llegan con lesión renal y que probablemente ya sea una enfermedad renal crónica por el tiempo, pues los inhibidores de proteasoma son como una muy buena opción para ellos. Y pues igual los inmunomoduladores, no tanto la lena, sino más tali que sí se puede dar en pacientes con enfermedad renal. Y pues también el daratumumab, creo, o bueno, pienso que justamente por cuestiones de, pues de que no se cuenta con todos los medicamentos, a lo mejor por eso no se pudo iniciar con el daratumumab, pero pues sí creo que el inhibidor de proteasoma, el esteroide y el inmunomodulador con Tali, no con Lena, creo que pues en cuestión de lesión renal pues puede ser una buena opción. De acuerdo, también aunado a esto que comentas, la lenalidomida se debe de ajustar a función renal. Y eso es algo que luego se nos olvida, que empezamos con 25, incluso protocolos empiezan con 10 miligramos, luego suben a 25, pero en aquellos pacientes que están con falla renal deberíamos de dar, inicialmente se comentaba 5 miligramos, actuales de 2,5 miligramos post-diálisis, nada más los días que tiene la diálisis, ¿no? Ese es en el caso de la lenalidomida. Y por ejemplo el bortezomib, que comentábamos que incluso por ahí se hablaba de pacientes que logran la remisión. eh, en el caso de esta parte de bortezomib, se puede utilizar o se debe utilizar también post-diálisis, ¿no? Son de las recomendaciones o de los puntos, no ajustar la dosis, pero sí el día de la aplicación, que tiene que ser post-diálisis en el caso del bortezomib. Odalier nos pone aquí, CTD se utilizó porque el bortezomib no se tenía aprobado en ese momento. Ese es un factor de logística relevante, totalmente de acuerdo contigo. Eh, que dependemos, no todos los hospitales tienen el acceso directo en primera línea. Sabemos que de primera línea hay hospitales o hay eh, seguros que no tienen de primera línea autorizado el bortezomib. Ya, a ver, a la doctora Lynn le costó años de pelea para que tengan el bortezomib en el IMSS en primera línea. Eh, Años, hablo de más de 10 años de estar peleando que les dieran el bortezomib en primera línea. Y como dicen, problemas de logística, pues efectivamente es el acceso, ¿no? Hablan de la segunda línea donde empiezan a dar a Carfil dexametasona y luego hacen un cambio por desabasto de carfilzomib, realizan un cambio de ixazomib, daralena dexa. No nos comentaron nada en relación al ajuste, eh, pero bueno, pues hacen una combinación quitando carfilzomib y ahora dando ixazomib en esta segunda línea, que queda como tercera línea. Si quieren, vamos a la siguiente pregunta.
y explica la importancia de alcanzar una respuesta profunda y cómo se evalúa en mieloma múltiple de cadenas ligeras. A ver, Roberto Álvarez. Pues igual yo puedo comentar un poco. Pues, o sea, sí, la remisión completa es importante porque se suele asociar con mayor supervivencia libre de progresión. Entonces, pues, ahí la importancia de que se pueda obtener una remisión completa. Y que, no sé qué más, cómo evaluarlo en cadenas ligeras. Pues igual ahí depende del seguimiento si se dio de forma sérica o de forma urinaria, pero pues siempre darle como el mismo seguimiento dependiendo de cuál se haya obtenido. De acuerdo, ¿alguien más quiere compartir? Creo que yo me puse a explicar y no se escuchó hace rato, ¿verdad? También la recuperación renal está muy vinculada a la respuesta profunda y también el hecho de menor toxicidad acumulada, es decir, menor tiempo a los fármacos. Mejoría de la función renal también se asociada. Ok. Alejandro hace rato platicaba de la enfermedad mínima residual. ¿Cuántos de ustedes tienen la posibilidad de medirlo? Porque la doctora Débora fue muy puntual en decir la técnica Euroflow y en algunos artículos usan 10 a la menos 5, que es todavía el estándar, y ya otros artículos usan 10 a la menos 6. ¿Cuántos de ustedes tienen el acceso de esta manera? Bueno, nosotros en el INCAN sí lo tenemos. Aunque ustedes y miden enfermedad mínima residual después de cuántos ciclos o de forma, o lo tienen protocolizado, lo toman como parte de la decisión para antes de saber qué tipo de mantenimiento van a dar. Sí, no está así como bien protocolizado. Bueno, depende del adscrito de la clínica, pero más que nada para decisión posterior, más o menos como alrededor de dos ciclos aproximadamente. ¿Alguien más, perdón, alguien más mide enfermedad mínima residual? Buenas tardes, doctor. Sí, en el Hospital Central Militar, igual contamos con enfermedad medible residual. Tratamos de llevar el protocolo de que cuando iniciemos alguna línea de tratamiento, o sea, la primera línea de tratamiento, antes de iniciar con el segundo ciclo, mandamos eh, a enfermedad medible residual para valorar respuesta. Ok. Eh, Hace rato, es que no sé si estaba prendido mi micrófono cuando le estaba explicando lo de la función renal, lo del CTD que comentaban de la logística del Bortezomib. Eh, no sé si se escuchó, ¿me pueden confirmar eso? Se me hace que no. Sí, me vieron hablando solo y nadie me dijo que estaba apagado mi micrófono. Muy bien, jóvenes. No, lo que lo intenté comentar antes de llegar a esta pregunta, en realidad era con relación a lo del tratamiento que comentaba la doctora Estefanía y la función renal. Hay especificaciones para cada uno de los medicamentos. Si hablamos de la lenalidomida, en pacientes con falla renal sí se puede dar, se ajusta el tratamiento a 2.5 si están en terapia de sustitución, 2.5 miligramos. Antes se consideraba 5 miligramos, ahora es 2.5 miligramos post-diálisis. Y en el caso de Bortezomib también no se ajusta la dosis, pero se ajusta
el momento de la aplicación y tiene que ser también post-diálisis en estos casos, ¿no? Ya comentaban los hallazgos y en relación a lo que comentaban que era como un factor logístico relevante del acceso que comentaba el doctor Odalier, pues, eso es importante comentar porque lo que yo hace rato trataba de transmitirles es, pues efectivamente no todos tenemos la posibilidad de tener el acceso de los inhibidores de proteasoma a la mano o tenemos que hacer algún trámite. Hay quien lo tiene primera línea, hay quien lo tiene segunda línea, hay quien lo tiene muchos años, lo tuvieron de tercera línea. Y bueno, pues contestando un poquito los factores clínicos y logísticos que influyen en la secuencia del tratamiento, pues también lo que comentaba, ¿no? Se pierde secuencia cuando empiezan con una segunda línea, em, que bueno, comentaba la doctora Aline hace un momento sobre los criterios que están muy claros en los criterios del International Myeloma Working Group, de los criterios de respuesta que están después del 2020 fueron publicados, ¿no? Y eso comentábamos. Ahora, en relación a la medir la respuesta, ¿por qué creen que la doctora pidió el pico gamma? ¿Y cuántos de ustedes hacen ese ejercicio? Porque ella preguntó específicamente el pico monoclonal en gamma. A ver, Karime. No, 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 nadie sabe. Puede ser para evitar falsos positivos, así cuando la tasa de filtrado está pues bajita. En realidad, para el filtrado, lo que va a afectar es la beta 2 microglobulina en el ISS, eso es importante, que si tienes uno por arriba de 1.2 de creatinina o 1.5 de creatinina, el valor de beta 2 microglobulina de hecho pierde valor como pronóstico porque finalmente va a estar elevado en pacientes que tengan falla renal y no te sirve para hacer el factor pronóstico, pero más bien es por la enfermedad medible. Recuerden que lo que nosotros vamos a medir o lo que nosotros vamos a tener como evaluación es precisamente la enfermedad medible, lo que yo tengo como enfermedad medible. Si el paciente debuta con cadenas ligeras, yo siempre lo voy a vigilar con cadenas ligeras. Si el paciente em, tiene, por ejemplo, esto que consideramos, ¿no? Cadenas ligeras libres, kappa contra lambda, y hacemos la que está involucrada o no está involucrada, tenemos los índices, el índice que se toma en cuenta, ¿no? El ensayo de cadenas ligeras libres séricas, y nosotros vamos a ver enfermedad medible. Y en este caso, la enfermedad medible pues, era en relación a las cadenas ligeras. Por eso es que son datos importantes que uno vigila, sobre todo pensando cuando uno evalúa la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo medimos? Buscando las cadenas ligeras involucradas, cadenas ligeras libres involucradas en el suero, y la normalización del cociente kappa lambda debe ser necesario para ver los criterios de respuesta, ¿no? Esto está publicado en la International Myeloma Working Group del 2024. Nos quedan como 12 minutos. ¿Quieren ir a la tercera pregunta? Si este paciente presentara recaída bioquímica, ¿qué parámetros y criterios utilizaría para definir la necesidad de iniciar tratamiento nuevamente y cuáles serían las opciones más adecuadas en su caso? Yo creo que parte de esto, y creo que es tanto residentes, no, Fabiola, ¿cómo hacen el monitoreo de, y no es porque quiera molestarlos a ustedes, sino que los del 20 están en la mesa 2, pero ¿cómo hacen el monitoreo? ¿Cada cuándo en estos casos, no? Porque ellos lo dejaron como mantenimiento, que a veces así es de irónico en nuestro sistema de salud, ¿no? No tienes al inicio
bortezomib, pero puedes dejar de mantenimiento posteriormente el daratumumab. ¿Cómo hacen el monitoreo? No te puedo contestar esa pregunta porque en el hospital no vemos mielomas. O sea, solamente Ah, pues, diagnosticamos y administrativamente los tenemos que mandar a onco y ya después sí los regresan pues como para el trasplante nada más. está bien, ya lo salvaste. Ya. Entonces vamos a ver de qué otros hospitales. Se supone están también Sí. bueno, ginecopediatría, yo creo que no, no sé si ven mieloma, se me hace que tampoco, pero por decir, del hospital universitario, Bueno, ahí sí deben tener. pareciera que no, no sé si hay pediatras, pero el caso más joven que tenemos diagnosticado o que conozco que se diagnosticó de 17 años y eso sí les puede tocar. Y Bueno, por ahí no sé si hay algún pediatra conectado. Sí, yo soy de la Gineco de León y no, nunca me ha tocado un mieloma, pero ¿Por qué? de lo que estuve leyendo para el caso, dice que se hacen mediciones cada 2 meses del componente M y se valora si hubo duplicación de las cifras. Pero no, la verdad es que no tengo nula experiencia en eso. Ok. Muchas gracias, Hola, Evelyn. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Dulce. Bueno, yo soy de Centro Médico del 20 de noviembre. Estoy en hematopediatría y pues justamente tampoco tenemos contacto con este tipo de pacientes. Pues es una patología que hasta donde había visto pues era más de la etapa eh, pues, de los adultos mayores. Pero sin embargo, pues estuve revisando algunas cosas sobre el tema. Y con respecto a la respuesta de la pregunta 3, los criterios para bueno, más bien para la recaída, de acuerdo al International Myeloma Working Group, pues en cuanto al mieloma de cadenas ligeras, como es del caso del que se presentó, pues habla acerca de un aumento de más del 25% de la concentración de la cadena ligera implicada. En este caso me parece que era kappa, no, lambda, la cadena ligera implicada, y un incremento más allá de 100 miligramos sobre el litro respecto al nadir, haciendo referencia a que pues el nadir es el valor más bajo que se alcanzó con el tratamiento en ese paciente. En este caso pues hubo una respuesta completa al tratamiento que se le administró, creo que fue en la segunda línea. Otro criterio que se menciona es la reaparición de la proteína M detectable por electroforesis o también se menciona la inmunofijación. Y justamente como se mencionaba, la enfermedad mínima medible o mínima residual, si ya tuvimos un paciente que tuvo una mínima residual negativa y en el seguimiento lo vemos que se vuelve positiva, pues también ese es un criterio. Em, ¿Cuándo se debe de tratar este tipo de recaídas bioquímicas? Pues se habla de que si esta es rápida y sostenida, es decir, pues que estos parámetros se hayan duplicado en menos de 2 meses, se habla de ese intervalo. Si el paciente tiene alto riesgo citogenético, la verdad no alcancé a escuchar toda la parte del caso clínico de si se mencionaba esta parte con el paciente en cuestión. También es importante ver si el paciente tiene el antecedente de daño orgánico irreversible, que bueno, en este caso, pues por lo que entiendo que desde que debutó con el diagnóstico, pues él ya presentaba insuficiencia renal que meritaba tratamiento sustitutivo. Y se menciona como aparte que si este paciente tiene cambios bioquímicos lentos pero estables en el tiempo, solamente se debe de vigilar hasta la progresión de signos clínicos como el CRAP que se mencionaba, bueno, que se menciona pues en mieloma múltiple. De acuerdo completamente. Muchas gracias, doctora Dulce. Gracias. En ese sentido,
a recordar lo que comentan. Sí es importante porque en los criterios sí te ponen, ¿no? El tener una electroforesis negativa y luego de repente una electroforesis con inmunofijación positiva no es específicamente ya el criterio, debe tener por arriba el componente monoclonal de 0.5 y por lo menos en el caso de las cadenas ligeras se debe de presentar en dos determinaciones seguidas este cambio, ¿no? Que tengas, puede ser con diferencia de un mes la determinación. Habitualmente hacemos las vigilancias cada 3 meses, no andamos haciéndoles médulas y biopsias de hueso a todos los pacientes cada 3 meses. La realidad es que es bioquímico lo que comentan y es importante tratar en bioquímica la recaída porque si te esperas a la recaída clínica cuando hay daño órgano, como lo comentan, se disminuye la sobrevida global de los pacientes. Por eso es que en la recaída bioquímica damos el tratamiento. En este caso, el componente era las cadenas ligeras lambda, como comentaba la doctora. No comentaron nada de citogenética ni de FISH para saber si era de alto riesgo o no, pero sí las cadenas ligeras lambda son las que vas a estar monitoreando y si se pierde la relación en dos determinaciones, consideras ya una recaída bioquímica o el aumento del 25%, como lo comentaba ahorita la doctora, que sí son los criterios del International Myeloma Working Group. 2024 son los últimos que hacen el ajuste. Creo que eso es importante que sepan. Hoy día la pregunta que todavía incluso el día de ayer en la noche se lo hacíamos al doctor Nevilsky, enfermedad mínima residual, podemos medirla, hay quien tiene acceso y que la puede seguir, pero hoy todavía no es indicación tener una mínima residual negativa y que cambie a positiva para dar tratamiento. O sea, todavía hay estudios que vienen adelante, que seguramente van a presentar algunos en el IMS en septiembre eh, y en ASH también seguro, pero todavía no hay una indicación para decir. Y bueno, pues no sé las demás mesas que nos vaya a tocar, que nos vayan a comentar. También invitarlos a que revisen de EJA. Presentaron la nueva clasificación de riesgo, porque estábamos acostumbrados a la 414, 1416, decir la ganancia es 1Q, que eran de alto riesgo, pero hoy en día se necesita para que sean de alto riesgo estas translocaciones deben de tener además la ganancia de C1Q. Ya 414 o 1416 o la 1114 solas ya no se consideran de alto riesgo si no están sumadas en una alteración junto con ganancia del C1Q. Entonces, pues nos piden que vayamos ahora a la plenaria. ¿Quién se va a aventar a dar las conclusiones? Y no puede ser la doctora Fabiola ni puedo ser yo. Así que alguien que guste dar las conclusiones. No se amontonen. Sí, tranquilos jóvenes. Sí, por una beca a AME a Puerto Vallarta, ¿verdad? Estefanía, te voy a aventar. Ya sabías que te iba a aventar. Bueno, va, Estefanía. Ok. Muy bien. Nos vemos en la plenaria.